En plena guerra mediática en mi contra, el PAN promovió ante el IFE, y en ello fue secundado por los otros partidos de la derecha, que se llevara a cabo un debate entre candidatos. Como sabía que tenían toda una estrategia en medios para hacerme aparecer en el post-debate como perdedor, decidí no participar. De todas maneras, mi inasistencia también fue motivo de una campaña intensa en mi contra, pero calculé que me iba a costar menos que asistir y caer en una trampa. Cualquier análisis serio sobre el papel de los medios y la forma en que me atacaron en los meses de abril y mayo demostraría que se trató de un embate propagandístico sin parangón en la historia reciente del país. Y con todo y que los ataques a mi persona han sido incluso peores desde que asumí la presidencia. En aquellos momentos, según ellos, yo no era solo un peligro para México, sino que me parecía a Hugo Chávez, que iba a endeudar al país, expropiar bienes de las clases medias, a limitar que solo se tuviera un departamento, un carro y dos hijos por familia, y otras mentiras más. También se difundían supuestos estudios psicológicos sobre mi persona, donde se me describía como desquiciado, loco, chiflado. Esta leyenda negra ampliamente difundida desató el clasismo y el racismo en sectores de la sociedad. Había quienes, con ínfulas de superioridad, contaban, entre otros chismes, que era el Whiskas, porque 8 de cada 10 gatos me preferían, en referencia a una campaña publicitaria de esa marca de alimento para felinos. Además de llamarme naco, me criticaban porque decían que no hablaba inglés y no tenía visa para viajar al extranjero. En fin, que ni siquiera era licenciado, porque no me había titulado. En lo personal, confieso que ninguno de esos ataques vulgares me afectó moralmente. Tengo suficiente fuerza interior y eso me da aplomo. Además, conozco bien la historia de los que han luchado en nuestro país en contra de los poderosos. A Hidalgo lo llamaban demagogo, a Morelos hereje, a Juárez indio mugroso, a Villa y a Zapata bandidos, y a Madero pigmeo o loco espiritista. El 6 de junio de 2006 asistí al segundo debate. Opté por plantear con absoluta claridad las propuestas que había sostenido durante la campaña. No quise aceptar ninguna estrategia que implicara perder mi autenticidad. Recuerdo que ya estando en el salón, unos minutos antes de comenzar el debate, fue a saludarme con la hipocresía que lo caracteriza Felipe Calderón. Le correspondí con sequedad, casi diciéndole, siga usted su camino. Quizá pensaba en que me iba a confiar, como si no supiera las falsarias que son este tipo de personas. Antes del debate entre Diego Fernández y el ingeniero Cárdenas en 1994, Diego buscó al ingeniero y se portó de manera amigable. Sin embargo, ya en el debate se le fue encima sin miramientos. Lo mismo sucedió en esta confrontación. Calderón se dedicó a atacarme con mentiras sobre el endeudamiento y la inseguridad pública en la Ciudad de México. Pero decidí pararlo, haciendo público que su cuñado, Hildebrando Zavala, había obtenido ganancias por 600 millones de pesos en el sexenio de Fox a través de una empresa de sistemas de cómputo que lograba contratos en las distintas dependencias del gobierno federal. Incluso había recibido contratos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad cuando Calderón era secretario de Energía. Además, sostuve que no solo había obtenido ganancias millonarias, sino que no había pagado impuestos, todo lo cual probé con documentos, de manera puntual. Calderón se dedicó a negar los hechos y el cuñado optó por demandarme por el supuesto delito de daño moral. Sin embargo, poco después, el 7 de octubre de 2006, retiró en sigilo su demanda y de esto prácticamente nadie se enteró, porque la mayoría de los medios de comunicación guardó, como en otros casos, un silencio cómplice. Una vez que Calderón se hizo con la presidencia, el cuñado Hildebrando le vendió paulatinamente 77% de las acciones de su empresa a Carlos Slim, por un total de 167 millones de pesos. Otro cuñado de Felipe, Juan Ignacio Zavala, fue contratado en ese tiempo como asesor en comunicación de la empresa española Prisa, que edita el diario El País, cuyos dueños eran duchos en el tráfico de influencias. En pocas palabras, aunque sostengo que en lo general el PRI y el PAN son una misma cosa a la cual llamo PRIAN, si se quiere profundizar en las diferencias, quizás el matiz se encuentre en el hecho de que los dirigentes priistas son corruptos y cínicos, en tanto que los jerarcas panistas son corruptos e hipócritas. A pesar de toda la propaganda sucia en mi contra, al final de la campaña manteníamos la delantera en casi todas las encuestas.
Por eso no voy a cansarme de rendir homenaje a millones de mexicanos, conscientes, libres y no susceptibles de manipulación, que no se dejaron influir por aquel enorme empeño de intoxicación social. En casi todos los sondeos de opinión publicados en la fecha límite legal, 10 días antes de la elección, teníamos ventaja. El diario Reforma nos daba 2 puntos porcentuales arriba, el Universal también 2, Mitofsky Televisa 3 puntos, BIMSA 4.5, Parametría 4 y María de las Heras 4.9 puntos. Las encuestas que no fueron publicadas por impedimento legal y que fueron levantadas hasta el día anterior a la elección mostraron que se mantuvo la misma tendencia. En la última medición de BIMSA del día anterior a la elección, la ventaja era de 3.5 puntos porcentuales. Y en una encuesta nacional de parametría, cuyos resultados se obtuvieron el día anterior a la elección, la ventaja era también de 3.5 puntos. La encuesta que el equipo técnico que me apoyó desde hacía 10 años realizó una semana antes de los comicios, registró que Felipe Calderón aparecía con 28.1%, Roberto Madrazo 18.1%, Andrés Manuel López Obrador 37.5%, Patricia Mercado 2.6%, Roberto Campa 0.1%, otro 0.5%, ninguno 3.6% y no sabe o no contestó 9.5%. Sin embargo, la estrategia de Fox, Salinas, Gordillo, Calderón y otros de la misma pandilla era, para entonces, no permitir por ningún motivo nuestro triunfo. La mafia había tomado una decisión de Estado, había resuelto llevar a cabo el fraude electoral. Según confesó el entonces presidente del PAN, Manuel Espino, el 21 de febrero de 2007 en Colombia, una semana antes de la elección, llegaron al acuerdo con 8 gobernadores del PRI para que ayudaran a ganar el 2 de julio. En ese contexto, debe interpretarse la llamada telefónica del Baster Gordillo, realizada el día de la jornada electoral al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, en la cual la maestra le dice que ya es el momento de definirse y que venda el favor a Calderón. Estamos hablando de que esta comunicación telefónica se llevó a cabo 2 o 3 horas antes del cierre de las casillas. Como es obvio, la intervención del gobernador no fue para ordenar que simpatizantes del PRI, ya prácticamente en las filas, votaran a favor de Calderón, sino para realizar el fraude electoral. Además, se dio a conocer otra llamada que tuvo lugar al día siguiente de la elección, en la cual Pedro Cerizola, en ese momento secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, le agradece al gobernador de Tamaulipas por su colaboración e incluso le reconoce que cumplió en demasía. Pedro Cerizola. Eugenio Hernández. Secretario, buenas tardes, ¿cómo está? Pedro. Pedro. Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. Eugenio. No, hombre, jajaja. Pedro. Con mucho gusto y mucho aprecio. Miren las vueltas que da la vida. Los mismos panistas favorecidos con el fraude mantuvieron 6 años en prisión a Eugenio Hernández, acusado por el exgobernador de ese partido, Francisco García Cabeza de Vaca, de corrupción. Peculiar trama para una novela surrealista. Hace poco comenté en una conferencia mañanera que la maestra del Baster Gordillo había recibido de Calderón, en pago por ayudarle en el fraude electoral, la Subsecretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional y el ISSSTE. Aseguré que ella le entregó esta última institución a Miguel Ángel Núñez, quien la saqueó sin límite. La maestra contestó por medio de un tuit que luego borró. Desde antes de la elección, la maquinaria propagandística del régimen hablaba de un empate, a fin de preparar a la opinión pública para el atraco. Ya sabían cómo iban a maniobrar, pero necesitaban justificarlo. Tenían que difundir que estaba muy cerrada la elección, que había un empate técnico en las encuestas y así, el 2 de julio, cometer el fraude a favor del candidato del PAN, como en efecto lo hicieron. El mismo Fox habló con todos los directivos de Televisa antes de la difusión de la última encuesta de Mitofsky, con el propósito de que alteraran el resultado y reportaran empate técnico. Sin embargo, cuando Roy Campos dio a conocer la encuesta en el programa de Joaquín López Dóriga e informó que yo estaba 3 puntos arriba de Calderón, Joaquín le preguntó, ¿implica un empate técnico o no? Y Roy le contestó, no es un empate. López Dóriga insistió, ¿así llega? La respuesta es sí. 3 puntos de ventaja es mejor que tenerlos de desventaja. También por esos días, tanto Marta Sagún como el propio Fox le pidieron reiteradamente a Juan Francisco Elay Ortiz, dueño y director de El Universal, que truqueara la encuesta de ese periódico para publicar empate.
Llegó a tal punto esta actitud inmoral que el día 22 de junio, 10 días antes de la elección, cuando se reunió en el Club de Industriales de la capital del país con el Grupo por México, integrado, entre otros, por Carlos Slim, el cardenal Norberto Rivera, Olegario Vázquez Raña y Juan Francisco Eali Ortiz, pidió de manera abierta que ayudaran a Calderón. Pero no solo eso, antes de entrar al salón, llamó a Eali Ortiz a una salita del club para insistirle en que modificara la encuesta, y como Eali se resistía, llegó a ofrecerle a cambio la concesión de un banco. Se podría decir que no es cierto y que Juan Francisco, quien me platicó a detalle esta incidencia, me mintió, pero resulta que 10 días antes de que dejara la presidencia de la República, Fox entregó varias concesiones para la operación de bancos. Todo esto en complicidad con el secretario de Hacienda, Francisco Gil. La pregunta es, ¿a quiénes se las dieron? Tengo información suficiente para afirmar que, entre otros beneficiarios, están Walmart y Enrique Coppel, de Sinaloa, quien se dedicó a hacer campañas en mi contra en esa región del país. No solo repitió todos los temas de la guerra sucia, sino que envió una carta a los trabajadores de su cadena comercial conminándolos a votar por el PAN, como también lo hicieron los dueños de otras empresas, de los bancos y de las grandes cadenas comerciales. La constante en el texto de este tipo de cartas era una amenaza al trabajador. Si votas por Andrés Manuel, este centro de trabajo va a cerrar y tú perderás tu empleo. 2 días antes del 2 de julio sucedió algo muy revelador de todo lo que estuvo en juego durante la elección presidencial. El viernes 30 de junio asistí a una comida a la que me habían invitado los principales directivos de Televisa. Este encuentro se llevó a cabo en la casa de Bernardo Gómez y estaban presentes Emilio Azcargallán, Alfonso de Angoitia Noriega y José Antón Bastón Patiño, es decir, el presidente y los vicepresidentes de esa empresa. Tras los primeros intercambios de puntos de vista, Emilio Azcárraga me interrogó con mucha seriedad. Tengo información de que vas a expropiar Televisa. Al principio, hasta sorprendido, le respondí que no era cierto. Ellos sabían que yo no estaba de acuerdo con el monopolio que domina la comunicación televisiva, y mucho menos con que quieran convertirse en un poder de facto, por encima de los poderes legales y legítimamente constituidos. No estoy de acuerdo con la República de la Televisión. Sin embargo, nunca he pensado en que el camino para democratizar a los medios de comunicación y garantizar el derecho a la información sea expropiar Televisa o cualquier otra empresa dedicada a ese propósito, aun cuando en sentido estricto casi todos estos medios no informan, sino manipulan. Inmediatamente después de la pregunta de Azcárraga y de mi respuesta, me entregó el texto de un decreto expropiatorio que supuestamente yo presentaría al Congreso el 2 de diciembre de 2006, es decir, al día siguiente de mi toma de protesta como presidente de la República. El documento, que por cierto quedó en mi poder, está bastante bien hecho porque se redactó precisamente para ser creíble. No solo cuenta con toda la fundamentación legal, sino que detalla la razón social de cada una de las empresas del consorcio, algo que yo mismo desconocía. Se habla de expropiar no solo Televisa, sino también las empresas Grupo Televisa S.A., Corporativo Televisa S.A., Telesistemas Mexicano SADCB, Corporativo Vasco de Quiroga SADCB, G Televisa D SADCB, Televisión Independiente de México SADCB. Siempre he considerado importante saber quién elaboró este documento. Creo que corresponde a Emilio Azcárraga aclarar cómo llegó a sus manos, pero he guardado silencio, aunque no es aventurado asegurar que pudo haber sido fabricado por el CISEN o por el equipo cercano a Calderón o Fox, incluso con la colaboración de algunos funcionarios de la misma televisora. Lo que sí está claro es que el propósito fue sembrar la desconfianza. Tengamos en cuenta que, si engañaron a muchos integrantes de la clase media, ¿por qué no hacer dudar a quienes representaban tantos intereses económicos como Azcárraga? Por eso, es imprescindible que se garantice el derecho a la información por encima de los intereses de grupo, y la mejor manera de lograrlo es democratizar los medios, no expropiándolos, sino abriendo la competencia y evitando los monopolios. También en esto hay que seguir el ejemplo de los liberales de la Reforma y de la República restaurada. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada decía que la prensa corrige a la prensa. El día de la elección fui muy temprano a votar, acompañado por mis hijos, y regresé a mi domicilio. Ahí permanecí hasta las 8 de la noche, en mi casa, en compañía de Federico Arreola. Estuve recibiendo los reportes de las encuestas de salida que se contrató a la empresa de la doctora Ana Cristina Covarrubias. Este sondeo consistió
en aplicar 38.618 entrevistas inmediatamente después de que los ciudadanos votaran. Fue el ejercicio más grande y riguroso que se aplicó en todo el país el día de la jornada electoral. Desde el primer reporte de las 10 de la mañana hasta el último, siempre nos mantuvimos arriba con un promedio de 3 puntos de ventaja. Este mismo resultado se reflejaba en otras encuestas de salida aplicadas durante la jornada electoral. A las 5 de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez de Televisa para decirme que ellos tenían información de que había ganado la elección presidencial. Sin embargo, al cierre de las casillas, cuando comenzaban a falsificar los resultados, se empezó a hablar de un empate en los conteos rápidos. Aquí cabe recordar que las encuestas de salida se hacen preguntándole a los ciudadanos por quién votaron. Es una fuente directa, mientras que los conteos rápidos se sustentan en los resultados contenidos en las actas. En el caso de aquella elección, cuando ya se habían introducido boletas cuando ya se habían introducido boletas de más con votos a favor de Calderón, nos habían quitado o anulado votos indebidamente o de plano habían falsificado un buen número de actas. Esa noche, justo después de que Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, informara por televisión que no den resultados del conteo rápido de las 7.281 casillas del IFE porque la contienda estaba muy cerrada, apareció Vicente Fox para transmitir un mensaje en el mismo sentido. Quedó en evidencia que estaban actuando de manera concertada, sin respetar la autonomía y la imparcialidad que debía normar la actuación del IFE. Lo mismo quedó de manifiesto con la manipulación del programa de resultados electorales preliminares, PREP, del IFE. Este mecanismo fue diseñado para consumar el fraude. Por ejemplo, el PREP arrancó con ventaja para Calderón. No escogieron casillas al azar ni con base en un mínimo rigor estadístico, sino que eligieron aquellas que de antemano sabían que favorecían a Calderón. Es decir, la información no fluyó libremente conforme terminaba el conteo de las actas, sino que siempre hubo un filtro. Sobresale también que el hecho de paradójico de que en una elección tan cerrada nunca hubo un momento en el flujo informativo en el que Calderón apareciera abajo en la votación, a diferencia de lo que normalmente ocurre en comicios muy competidos, cuando los vaivenes entre el primer y el segundo lugar son frecuentes. La tendencia divulgada estaba incluso en contradicción con el informe del propio presidente del IFE sobre el conteo rápido, que, según él, arrojaba en las primeras horas traslape entre los dos candidatos punteros. Como ya dijimos, durante el inicio del reporte de información, el candidato de la derecha apareció con amplia ventaja, pero esta fue disminuyendo hasta que a las 3 de la mañana, cuando estaba a punto de darse el cruce, cambió la tendencia y la votación a mi favor empezó a disminuir. Era obvia la adulteración en el sistema de cómputo. Es inexplicable que una votación que se reporta al azar, de acuerdo con el cierre de las casillas, tenga ese comportamiento. Los distintos estudios matemáticos y estadísticos demuestran que el comportamiento de esta información obedece a un diseño predeterminado y no al libre acceso, que debió caracterizar la contabilidad de los resultados de la elección en el PREP. La noche del 2 de julio no dormí por estar pendiente de los resultados oficiales. Al día siguiente, en el PREP aparecía reportado 98.45% de las casillas electorales para presidente de la República, lo que significaba, según el IFE, que solo faltaba por contabilizar la votación de 2017 casillas. De acuerdo con el PREP, el supuesto resultado de la votación le daba una ventaja a Calderón de 1.04 puntos porcentuales. Ese mismo día, en una conferencia de prensa, demostré cómo nos estaban quitando votos. Unos ejemplos de esto son, en el Estado de México, en la casilla 1019, contigua 3, del distrito 33, donde teníamos 188 votos, en el PREP solo había 88. En la delegación Gustavo Madero del Distrito Federal, en la casilla 1614 básica, en el PREP, aparecían 68 votos para mí, cuando en el acta tenía 168. Asimismo, en la casilla 1501, contigua 2 de Puebla, en la 955 básica de Jalisco, en la 2662 de Guanajuato y en las 781 casillas más, aparecía en el PREP más votos que en el número de ciudadanos de la lista nominal. Además, en el PREP reportaban muchas casillas repetidas donde Calderón ganaba con amplio margen, con el propósito deliberado de inflar la votación a su favor. Lo más importante, denuncié que de manera inexplicable en el PREP no aparecía alrededor de 3 millones de votos,
El 4 de julio, el IFE tuvo que reconocer que, en efecto, faltaban por contabilizar en el PREP 11.184 casillas que contenían inconsistencias y que el resultado de esas casillas era de 743.795 votos para el PAN, 809.003 votos para el PRI y 888.971 votos para nuestra coalición, lo cual redujo la ventaja de Calderón en 24 horas de 1.04 a 0.63 puntos porcentuales. Aquí conviene destacar que el IFE nunca aclaró cómo fue que se contabilizaron los votos de las llamadas actas inconsistentes, ni por qué una vez que entregó a los partidos políticos el llamado archivo de inconsistencias, aparecían 13.432 casillas y no las 11.184 que tuvieron que dar a conocer. El miércoles 5 de julio se llevó a cabo el cómputo distrital. Para entonces, dado el cúmulo de irregularidades que aparecían por todos los lados, la gente empezó a demandar que se contaran los votos casilla por casilla. Sin embargo, la instrucción del Consejo General del IFE a los consejeros distritales fue que no se permitiera la apertura de los paquetes electorales. En vez de garantizar la transparencia, la consigna fue que se negara el conteo de votos. Incluso envió un memorándum poniendo por escrito esta instrucción. Aún así, en los pocos paquetes que se abrieron, se encontró que siempre el PAN tenía votos de más y nosotros de menos. Por ejemplo, en el distrito 3 de Querétaro, en el acta aparecieron 400 votos para el candidato del PAN y cuando se hizo el recuento resultó que eran 200. En el distrito 6 de Guanajuato, en la casilla 1614 contigua 4, de acuerdo con el acta, el candidato del PAN aparecía con 445 votos y tras el recuento se comprobó que nada más eran 345. En el distrito 2 de Tlaxcala, en una casilla que se abrió, en el acta se registraban 193 votos para el PAN y solo eran 93. En ese mismo estado, la casilla 3820, en el acta aparecieron 53 votos para nosotros y cuando se abrió el paquete resultó que eran 153. La constante era que siempre aparecían 100 votos de más para el PAN o 100 menos para nosotros. Además, muchos votos nulos realmente eran nuestros. En el distrito de Zacapoaxtla, Puebla, cuando se efectuó el recuento, supimos que nos habían anulado 64 votos de manera injustificada. Reitero, fueron muy pocos los casos en que se abrieron los paquetes electorales, porque siempre hubo oposición de los presidentes de los consejos distritales, quienes contaron con el apoyo de los representantes del PRI y del PAN. No obstante, después del llamado cómputo distrital, Calderón no ganaba con 0.63%, sino con 0.58 puntos porcentuales. Ese día, el 5 de julio de 2006, la manipulación y el engaño lastimaron aún más la dignidad de millones de mexicanos. El cómputo final por distrito transmitido por televisión y los resultados comenzaron exactamente al revés de cómo se presentaron al final de la jornada electoral. Yo aparecía con ventaja todo el tiempo hasta que, hacia las 4 de la mañana del día 6, me rebasó Calderón. Después apareció el presidente del Consejo General del IFE y, usurpando funciones, lo declaró ganador. La mesa del supuesto conteo televisado en cadena nacional la condujeron los periodistas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denise Merkel y Carlos Loret de Mola. ¿Los identifican? Pues sí, son los mismos de ahora y de siempre. La manipulación que llevaron a cabo los operadores del fraude con la colaboración de las televisoras fue una canallada en contra del país. El día del cómputo distrital, millones de mexicanos se ilusionaron pensando en el triunfo. Durante muchas horas aparecimos arriba, y esto generó esperanzas que luego terminarían en llanto y tristeza. Lo cierto es que todo estaba planeado, incluso hubo reporteros falsos en televisión, y esto lo pudimos demostrar. Incluso hubo reportes falsos en televisión, y esto lo pudimos demostrar, dados a conocer antes de que llegaran los resultados al IFE, es decir, actuaron a partir de un programa previamente diseñado. El día 5 de julio, como a las 12 de la noche, estaba en la oficina, pero decidí retirarme a mi domicilio. No quise prestarme al escarnio porque los medios estaban esperando lo que era evidente, que en la madrugada me rebasara. Calderón. Evité dar entrevistas. En Televisa estaban como comentaristas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denise Merkel y Carlos Loret de Mola. Uno de ellos, Gómez Leiva, comentó que me fui a dormir, que tiré la toalla, que no me importó la gente. Para empezar, ¿qué objetividad puede haber en el manejo de esa información? ¿Cómo comprueban que me fui a dormir? Solo porque me retiré a mi casa, que en la
En la casa nada más se duerme. Además, ¿cómo iba a poder dormir en medio de esta terrible situación? ¿Quién va a conciliar el sueño en esas circunstancias? Y sin embargo, hubo ese juego ligero, malintencionado. Esos son comentarios irresponsables que padecimos y seguimos padeciendo. Como es natural, esa noche estuve al tanto de todo hasta el amanecer. Me bañé y me fui a la casa de campaña porque tenía una rueda de prensa a las 8 de la mañana. Fue el día en que convoqué a la primera movilización en el Zócalo para el sábado 8 de julio. Ese miércoles 5, hasta los empresarios que estaban en mi contra se alarmaron. Cayeron en la trampa de la manipulación informativa. Por ejemplo, don Isaac Saba, uno de los empresarios más poderosos de México, se preocupó y por ello llamó a Los Pinos, donde le dijeron, todo está bajo control, no se preocupe, y que ya daría información de parte del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, presidido por Gascón Azcárraga. En efecto, como a las 6 de la tarde, el secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Carrillo Gamboa, envió un correo electrónico a los principales potentados de México en el que se decía lo siguiente. A todos los miembros del Consejo, muy estimado y fino amigo. Seguramente varios de ustedes han visto en internet o recibido noticias de que el cómputo electoral se ha iniciado y que el PRD tiene mayor número de votos que el PAN. A las 17 horas, con el 69.01% de las casillas computadas, las cifras son 36.81% para el licenciado López Obrador, 34.64% para el licenciado Calderón. La razón de esto consiste, según nos ha informado el licenciado Ulises Beltrán, que ustedes conocen porque nos ha hecho las encuestas para el Consejo, es que el PRD está siguiendo la estrategia de aprobar rápidamente las actas de las casillas en donde la votación les favorece y retrasar la aprobación de las casillas en las cuales el PAN resultó triunfador, dado que, como ustedes saben, en los comités distritales asisten con voz, pero sin voto, los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, el doctor Beltrán informa que el resultado final será el conocido en donde el licenciado Calderón resultará con un mayor número de votos que el licenciado López Obrador, en una cifra similar a la que ya se ha venido difundiendo en días pasados en los medios. Todo está bajo control. Atentamente, Emilio Carrillo Gamboa, secretario ejecutivo. Con copia para Gascón Azcárraga Andrade, presidente. Con copia para el licenciado don Agustín Santamarina, consejero especial. Nunca he tenido duda, nosotros ganamos la elección presidencial. Las pruebas estaban en los propios documentos oficiales. Como pocos, el gran fraude electoral de 2006 está plenamente documentado, aun cuando destruyeron y quemaron las boletas, como el fraude para imponer a Carlos Salinas en 1998, en las propias estadísticas del IFE, con un cúmulo de alteraciones. Hasta hace poco aparecían en la página electrónica del IFE 122 casillas cuya votación total es mayor que el número de electores inscritos en la lista nominal. A pesar de que, supuestamente, el Tribunal Federal Electoral ya había realizado el cómputo y publicó los resultados oficiales, todavía se podía ver que había casillas como la contigua 1 del Distrito 4, sección 1449 de Ciudad Valles en San Luis Potosí, donde el PAN aparece con 766 votos y el estado nominal es de 412, o la casilla 798 contigua 1 de Guadalupe, Nuevo León, en la que ese partido obtuvo 786 votos y solo hay 603 electores. Un dato duro, estadístico, comprobable, demuestra cómo en esta elección de Estado, en las casillas donde supuestamente hubo más participación ciudadana o fervor cívico, resultó más beneficiado el candidato de la derecha. Por ejemplo, en 9.545 casillas, donde hubo una participación ciudadana de más del 10% de la media registrada en el distrito electoral, el candidato del PAN obtuvo 43.3% de los votos, nosotros 28.7%. Mientras que el resultado por distrito fue de 35.9% para el PAN y 35.3% para la coalición. Por el bien de todos, es decir, en todas las casillas donde hubo mayor participación, ellos incrementaron su porcentaje en 7.38 puntos y el de nosotros se redujo en 6.66 puntos. Es más, en 28 de las 32 entidades federativas del país, en todas las casillas con mayor participación ciudadana, el candidato del PAN aumentó su porcentaje de votación y la nuestra disminuyó a pesar de que nosotros, en los datos oficiales, ganamos en 16 de los 32 estados.
Un dato contundente: supuestamente Calderón ganó en 16 estados y yo igual, en 16 de los 32 de la República. Más que donde yo gané, de acuerdo con el censo vigente, vivían 56.456.354 personas, y en los 16 donde él supuestamente triunfó había 46.807.034 personas, es decir, 17.85% menos. Esas casillas con alta votación a favor del PAN fueron prácticamente tomadas por delincuentes electorales que falsificaron los verdaderos resultados. Hay que recordar que el día de la jornada electoral, 19.454 funcionarios de casilla que no se presentaron fueron sustituidos por personas que supuestamente se encontraban en los primeros lugares de las filas de votantes. Estamos hablando de 186 presidentes de casilla, 1.856 secretarios y 17.402 escrutadores. Nunca se ha querido informar si estas personas que se fueron a formar pertenecían a la sección correspondiente, como lo establece la ley. Lo que sí es un hecho es que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral estaba a cargo del profesor Hugo Alejandro Concha Cantú, incondicional de la maestra Elbaster Gordillo. Para tratar de justificar el fraude, algunos han argumentado que la coalición, por el bien de todos, es responsable de la alteración de los resultados, en razón de que no tuvo representantes en 100% de las casillas, pero ningún partido o coalición logró tener representantes en todas las casillas, y además, semejante argumento no justifica el fraude. Es muy difícil evitar un fraude electoral del Estado. A esto se refirió Fox cuando sostuvo que no había podido destituirme con el desafuero, pero que se desquitó el 2 de julio. También debe tenerse en cuenta que, aunque es un hombre muy limitado, era ni más ni menos el jefe de Estado, y cualquier presidente de México, por tonto que sea, posee suficientes instrumentos de poder para agraviar e imponer su voluntad. Desde el primer día posterior a la elección, la gente que llegó de manera espontánea a nuestra casa de campaña empezó a corear, voto por voto, casilla por casilla. Esta consigna se convirtió en la principal demanda del movimiento postelectoral. En una entrevista de radio con Carmen Aristegui, hice el ofrecimiento a Calderón de que, si él aceptaba el recuento de los votos, me comprometía a no convocar a ninguna movilización y aunque nunca dejaría de hablar del fraude electoral, aceptaría el resultado del recuento. Incluso el 24 de julio le escribí una carta donde le decía, entre otras cosas: como usted comprenderá, yo nunca podré decir que estas elecciones fueron equitativas, limpias y libres. No obstante, por mi responsabilidad como dirigente de un movimiento democrático y frente a la demanda de millones de mexicanos de llevar a cabo un recuento voto por voto, casilla por casilla, le propongo lo siguiente. Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados si a usted le favorecen y no convocar a más movilizaciones. De la misma manera, usted tendría que aceptar el fallo emitido por el tribunal si resulta triunfador en el recuento. Sé muy bien que, de conformidad con la ley, le corresponde al tribunal calificar la elección y tomar la decisión sobre las impugnaciones y el recuento de los votos. Pero como es obvio, si usted acepta y hace público su acuerdo con esta propuesta, el tribunal tendría todos los elementos políticos y legales para resolver la inconformidad generada por esta elección de la mejor forma posible. En otras palabras, lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de los votos y nos comprometamos a respetar el resultado. En países democráticos hay ejemplos en los que el candidato que resulta ganador por estrecho margen ha propuesto revisar las irregularidades y contar los votos, despejando así las dudas sobre su triunfo. Ahí está el caso reciente de Óscar Arias en Costa Rica, quien habiendo obtenido el triunfo por pocos votos, pidió que se revisaran todas las denuncias de su adversario y que se contaran manualmente todas las boletas. Al final del recuento se confirmó ganador y su triunfo fue legítimo e inobjetable, lo que fue reconocido por el otro candidato y la sociedad en su conjunto. En caso de que usted no acepte esta propuesta, asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos. Si el tribunal no cuenta los sufragios y avala su triunfo, quedará para siempre la sospecha o la certidumbre de que usted no ganó en las urnas y de que hubo fraude en la elección. De ser así, para millones de mexicanos, usted será un presidente espurio, y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política. Calderón ni siquiera lo consideró.
El mismo día me respondió con el mismo sonsonete hipócrita de que la ley es la ley, dando todo un rodeo, insistiendo en lo obvio, que la elección la hicimos todos y correspondía al Tribunal Electoral resolver sobre la apertura de los paquetes electorales.